La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus. Pasado es presente. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde quiera que se encuentren. Les damos la más cordial bienvenida a Interruptus, Pasado es Presente, su programa favorito de divulgación y reflexión sobre la historia. Yo soy Augusto Mote y hoy, como siempre, vamos a tener un programa bien interesante, puesto que vamos a hablar, ¿no?, de un proceso humano que es muy natural, ¿no?, llamado la migración. Vamos a hablar un poco sobre la inmigración de cubanos hacia México desde el siglo XIX, pasando por el siglo XX, ¿no? Y pues para esto, ¿no?, antes de iniciar nuestro programa de hoy, quiero saludar a Misael Chaboya, que ya anda por acá. Misael, ¿cómo andamos? Hola, Augusto, pues bien, ya en un lunes de Interruptus en Radio Ciudadana 1350 de AM, pues listos para una reflexión más histórica y de divulgación. Así es, yo el día de hoy soy muy emocionado por el programa que vamos a tener. Bueno, y pues como ya les anunciaba, vamos a tener una conversación sobre inmigración de cubanos en México en la primera mitad del siglo XX. Para ello, tenemos como invitado a Luis Fidel Acosta Machado. Él es licenciado en Historia y máster en Estudios Interdisciplinarios de América Latina, el Caribe y Cuba. Actualmente estudia el doctorado en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora. Fungió hasta 2022 como profesor auxiliar de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana. Ha participado como ponente en diversos eventos científicos nacionales e internacionales. Ha publicado la obra En el filo de la navaja, Anexionismo, Protectorado e Independencia en Cuba, 1906-1908, y es coautor de otros textos. Posee publicaciones en varias revistas nacionales e internacionales. Obtuvo el Premio Nacional de la Crítica Historiográfica Enrique Gay Galvó, otorgado por la Academia de la Historia de Cuba en el año 2016, y el Premio Editorial de la Universidad de La Habana en la categoría Ciencias Sociales y Humanidades 2021. Bueno, pues como ven, tenemos un invitado de lujo el día de hoy. ¿Y usted, pues, cómo andamos? ¿Qué nos cuentas? Pues muy bien, y agradecido por la invitación para hablar un poco acerca de historia y de este tema en particular, o sea, que es la de los cubanos en México, sobre todo en esta primera mitad del siglo XX, que fue tan importante tanto para México como para Cuba. Y fíjate, Fidel, para abrir conversación, creo que tenemos que pensar y retomar la idea pues de que la relación entre México y Cuba es histórica, inclusive pues desde antes del surgimiento de ambos como países. Es clave. Es clave justamente, bueno, desde la época virreinal, y creo que un poco entender esta migración pues nos llevaría a pues plantear este tipo de relaciones previas desde que fueron ambos territorios parte de la iglesia de la corona española, gracias. En el siglo XIX, por supuesto que hay cambios con el surgimiento de los dos países como nación, aunque cada uno tiene su propio desarrollo histórico. Y bueno, en el siglo XIX, en el siglo XX, sobre todo a inicios, tenemos ya una época, pues un periodo muy interesante, complicado también en términos de América Latina, sobre todo con la presencia de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo entender, digamos, a grandes rasgos la migración entre Cuba a México o de Cuba hacia México, la migración y la relación de los dos países con el vecino del norte ahí enfrente? A ver, básicamente, como decía, la relación entre Cuba y México es de larguísima data, o sea, básicamente que Cortés y la mayoría de los huestes hispanas que llegaron a tierra firme salieron de Cuba. Ahí se apetrecharon, salieron los barcos y fue la base fundamental. Después tenemos, sobre todo en la época del Imperio Español y el virreinato y la Capitanía General de Cuba, tenemos el famoso situado, o sea, de México salía la plata que básicamente iba a financiar lo que serían las colonias o las posesiones españolas en el Caribe y Florida también, pero sobre todo iba hacia La Habana. Y de La Habana se repartía de cierta forma, pero La Habana en gran medida se quedaba con la mayoría. De hecho, gran parte de la opulencia, digamos, colonial o de edificaciones, fortalezas y demás que tenemos en La Habana en la actualidad, o sea, parte del casco histórico habanero, se lo debemos a ese situado mexicano que llegaba en ese periodo.
Posteriormente hay muchas figuras de origen cubano que tuvieron una participación importante en la historia de México. Me viene a la mente rápidamente Pedro Santacilia, que estuvo casado con una de las hijas de Benito Juárez y además fue un gran amigo, un cercano colaborador y amigo de Benito Juárez, y claro, Manuel de Quesada, que pues formó parte del ejército mexicano y luchó contra el imperio de Maximiliano. O sea, es un ejemplo de, en este periodo inicial, cómo estas relaciones están dándose. Durante la segunda mitad del siglo XIX, que es cuando estallan las guerras de independencia en Cuba, hay una gran afluencia de cubanos hacia México. Sobre todo hacia Estados Unidos, por razones obvias, por lo que tú señalabas acerca de la presencia constante de Estados Unidos en la política, en la cultura, en la vida cubana. Y la cercanía geográfica. Y la cercanía geográfica, exactamente. Pero también hacia México. En gran medida, sobre todo porque Estados Unidos nunca apoyó abiertamente la independencia de Cuba. Lo contrario ocurrió en México. No de manera oficial, pero sí de manera extraoficial. Políticos como el propio Benito Juárez o, digamos, la ciudadanía, la población mexicana muy rápidamente apoyó a estos migrantes cubanos que venían hacia acá básicamente huyendo de la represión española, pero también para organizar, para apoyar la guerra de independencia en Cuba. Tanto la de 1868 al 78 fue la primera guerra, la segunda del 79 al 80, y la tercera ya fue la última de 1895 al 98, que es la más conocida, que es básicamente la organizada por Martí y demás, que, dicho sea de paso, también vino a México en múltiples ocasiones a crear organizaciones, fundar bases del Partido Revolucionario Cubano, y que además tuvo una gran amistad con Manuel Mercado, un mexicano que de hecho fue a quien le dirigió la que sería su carta testamento, o sea, la última carta antes de morir en combate allá en Cuba. O sea, eso habla un poco de la significación de lo que significaba el pueblo mexicano y la tierra mexicana para una figura como Martí. O sea, que en sí antes del siglo XX, o sea, antes del inicio del siglo XX, tenemos toda una tradición de relación histórica, de hermandad entre el pueblo mexicano y el pueblo cubano. Centenaria, claro. Sí, está, digamos, muchos episodios, ¿no? Célebres de esta relación histórica, ¿no? Y sobre todo diplomática. Recordemos también, ¿no? Durante el periodo revolucionario, durante el golpe de Estado, ¿no? Hacia Madero, que el embajador cubano, ¿no? Manuel Márquez Sterling le ofrece asilo político a Madero y Pino Suárez, ¿no? En la isla de Cuba. Bueno, ya digamos, ¿no? Entrando propiamente al siglo XX, Fidel, pues me gustaría que nos comentaras, ¿no? Pues cuáles serían, ¿no? Esas motivaciones de los cubanos para venir a residir a México. Las motivaciones son varias. En ese periodo, o sea, el que estamos hablando, de esta primera mitad del siglo XX, específicamente a partir de 1920, es que en Cuba se da un proceso, digamos, opuesto a lo que ocurre o lo que estaba ocurriendo en México en ese momento. O sea, México recién había salido de la Revolución Mexicana, un periodo con todas las características que conocemos, convulso, la violencia y demás, y estaba iniciando un proceso de reconstrucción, paulatina, por supuesto, con altibajos. Tenemos la Guerra Cristera, cuando el periodo de Calles. O sea, no era un proceso perfecto, pero sí se veía un proceso de reconstrucción, tanto política, social como económicamente, que va a tener un momento, digamos, cumbre, sobre todo en las décadas finales del 30, 40 y el 50, con el famoso milagro mexicano o el boom mexicano, donde va a florecer, por ejemplo, por citar un ejemplo, el siglo de oro, el cine de oro mexicano, también la música, los centros nocturnos y demás, y eso evidentemente atrae en gran medida a muchos cubanos. Por otra parte, decía, en Cuba se produce el proceso contrario. O sea, en 1920 tenemos un proceso de crisis económica profunda en la isla, a partir de la crisis de 2021, que se va a agudizar en 1929 con la crisis o el crack bancario del 29, que además va a montarse encima del establecimiento de una dictadura, la dictadura de Gerardo Machado, aquella que persiguió a Mella, que vino hacia México y demás. Por tanto, una situación de caos o crisis, tanto económica como política, como también social. Y muchos cubanos vienen hacia México, algunos como exiliados políticos, otros sencillamente huyendo de esa situación. Situación que en la década, a partir de 1935, comienza a revertirse, pero que nunca fue el momento de esplendor que Cuba disfrutó durante los primeros años del siglo XX. O sea, había una serie de situación como desempleo. Cuba era un país monoproductor, dependiente del azúcar, lo que significaba que otras ramas económicas no se desarrollaban lo suficiente. Y estos cubanos vinieron a México buscando oportunidades, sobre todo económicas, buscando oportunidades laborales. Es una emigración fundamentalmente económica. Claro. Repito, aunque hay una, sobre todo en este periodo de la Revolución del 30, que como se le conoce, hay una llegada de gran número de cubanos como exiliados, como perseguidos políticos, pero sobre todo el grueso viene por cuestiones económicas, más que políticas.
hacia ahí me gustaría justamente preguntarte cómo se da esta integración de la población que emigra de Cuba y que inmigra a México. ¿Cómo se va dando pues este proceso en el que se van quedando? Seguramente pertenecen a clases sociales distintas, entonces tenemos una migración y una integración también de la cultura mexicana variopinto o variapinta, y pues también hay influencias de la cultura cubana en la cultura mexicana, principalmente quizá pues en Veracruz, en Puebla, en Yucatán, ¿no? Platícanos un poquito como a nivel social y cultural, ¿qué pasa por ahí? En ese sentido, la migración, los migrantes cubanos o la población cubana en México fue muy afortunada. No sufrió como otros grupos migratorios ningún tipo de xenofobia, de rechazo, todo lo contrario. O sea, fueron muy bien recibidos, básicamente lograron integrarse muy bien en la sociedad mexicana. Yo he documentado muchísimos casos de matrimonios de cubanos y cubanas con mexicanos y mexicanas, que además no solamente se casaron, sino que además fundaron familias, familias amplias. En la actualidad probablemente existan todavía familias cubano-mexicanas que hayan trascendido las décadas. En ese sentido, por otra parte, está también la cuestión de la cultura, el idioma. La cultura cubana y mexicana tienen sus diferencias, por supuesto, son países distintos, pero no hay una contraposición tan grande, por ejemplo, como culturas de Norteamérica, de Estados Unidos o Canadá. O sea, el idioma es diferente, la religión es diferente. El cubano se sintió como en casa, sobre todo en los lugares donde más se asentaron. O sea, como mencionabas, lo que es Veracruz, lo que es la zona de Yucatán, Mérida, también mucho en Ciudad de México. Entonces, no se notó en demasía el cambio. No hay una presencia por todo el país, digamos, de población cubana. Sí, o sea, aunque hay grupos, o sea, los grupos mayoritarios están en estos tres lugares, se diseminaron por toda la República. O sea, hay presencia, incluso a partir de los censos se puede evidenciar, hay presencia cubana en prácticamente todos los estados. Aunque por una cuestión lógica, o sea, la zona del Caribe y la capital, pues evidentemente pues se asentaron más. Y decía, la influencia ha sido general. Sobre todo en la parte cultural, en la parte durante el periodo del cine mexicano, sonoro mexicano, la llegada de rumberas, la música, el mambo influenció muchísimo en la cultura mexicana. Y es súper interesante, ¿no? Sobre todo esta recepción cultural, ¿no? Que hay en México, ¿no? Por parte de la comunidad cubana. Bueno, pues vamos a seguir hablando un poquito de esto, ¿no? En el segundo bloque de nuestro programa. Amigas y amigos, tenemos que ir a un breve corte. Como escuchen, estamos conversando con Luis Fidel Acosta Machado sobre inmigración de cubanos en México durante la primera mitad del siglo XX. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y ex antes Twitter. También pueden escuchar nuestros programas en www.imer.mx/programas y en YouTube. Volvemos en unos momentitos, no se vayan. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus. Conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Amigas y amigos de Interruptus, regresamos a nuestro segundo bloque. En este programa estamos conversando con Luis Fidel Acosta Machado sobre inmigración de cubanos en México y por supuesto también cubanas en México durante la primera mitad del siglo XX. Y desde el bloque anterior, ¿no? A mí me surgió una duda, ¿no? Sobre todo desde una cuestión cuantitativa. Es posible saber, ¿no? A partir de tus investigaciones o lo que has podido revisar en el archivo, sobre todo cuántas personas, ¿no? Y sobre todo algo que comentábamos, ¿no? Tras de cámaras, básicamente, sobre el perfil étnico de las personas que entran de Cuba, a México provenientes de Cuba. No, en ese sentido, básicamente, el AGN ofrece un fondo fundamental muy rico en información, que es el Departamento de Migración. Departamento de Migración, que ahí están las fichas de migración y las fichas de inscripción en el Registro Nacional de Extranjeros, de todos los extranjeros que vienen a México, incluidos, por supuesto, los cubanos. A partir de ahí es una fuente riquísima donde además en esas fichas se le solicitaba al extranjero, en este caso al cubano, una información variadísima que iba desde las señas físicas como altura o rasgos particulares hasta
para la época era un término que era el que se utilizaba como cuestión racial, como cuestión marital, el tema del idioma, que venía a ser a México, por lo cual estas fichas ofrecen una información lo más amplia posible sobre tanto este grupo migratorio como los demás. Aproximadamente yo logré levantar más de 2.500 cubanos migrantes durante ese periodo. En lo que voy trabajando en la investigación probablemente salga más, pero bueno, hasta ahora esa es la cifra que he logrado levantar. En ese sentido he encontrado que tiene particularidades que la diferencian de otros grupos migratorios. Por ejemplo, el tema de que se relacionaban, se integraban muy rápidamente a la sociedad mexicana. O sea, muchos de estos cubanos venían como solteros y después se casaban acá en México, sobre todo con mexicanas, tenían hijos, familias, o sea, cambiaban su condición civil, su condición marital. Desde el punto de vista, como mencionabas, utilizamos los términos de la época, racial o étnico, venían sobre todo personas de origen blanco. Sobre todo por una cuestión que va de la mano. O sea, primero, la legislación mexicana, con sus características, o sea, un poco como que restringía durante ese periodo, específicamente década del 20 y del 30, la emigración de personas de origen negro. Y por otra parte, el tema de que en Cuba, debido al propio desarrollo histórico de Cuba, la comunidad afrocubana no tenía, digamos, las condiciones económicas o las condiciones de preparación como para poder emigrar hacia México. O sea, una travesía que no era nada barata. Había que pagar visa, había que pagar transporte, había que pagar toda la serie de pagos e impuestos que había que hacer una vez que el extranjero llegaba a México. Por tanto, en ese sentido, es fundamentalmente blanca. Es fundamentalmente masculina. O sea, evidentemente los hombres son los que van como a la avanzada, pero se puede ver posteriormente que traen a su familia, o sea, que llaman a su esposa, llaman a sus hijos, si tienen, por supuesto, familia que han dejado en Cuba. En cuestiones de retorno, en gran medida, a veces sí, a veces solamente llegan a trabajar por contratos laborales, llegan a hacer cierta fortuna, cierto dinero, un poco pensando en cómo era la migración española durante ese periodo, sobre todo Cuba y a México, y regresaban. Otras veces se quedaban ya en el país, sobre todo si venían solteros y conformaban una familia, no tenía sentido que regresaran a la isla. Y si traían a su familia y lograban asentarse, pues tampoco hacía sentido. De hecho, de modo colateral también he investigado un poco el tema de las naturalizaciones y he encontrado un gran número de naturalizaciones de cubanos acá en México, o sea, que se naturalizan mexicanos y especialmente en estas décadas que yo trabajo, la del 20, la del 30, el 40, incluso hasta parte del 50. Fíjate que a mí me llamó la atención justamente esta parte en la que, bueno, también hay una presencia que también es muy histórica, es reconocida, de círculos intelectuales y políticos cubanos en México, ¿no? Y bueno, tú ya lo comentabas hace un momento, Julio Antonio Mella, que es una figura clave, ¿no? Que fue asesinado justamente aquí en la Ciudad de México en 1929. Ese tipo de migración intelectual, política, activamente activa, organizada, se podría pensar también como una especie de antesala de la propia organización de la Revolución Cubana acá en México. Es interesante porque por la cuestión de la cercanía geográfica, pero además sobre todo por la cercanía ideológica y la cercanía histórica, sobre todo en la década del 30, cuando la revolución contra la dictadura de Machado, muchos intelectuales jóvenes revolucionarios vinieron hacia México. Y en México hay mucho, también una intelectual activa. Exacto. Muy activa, ¿no? Incluso se afiliaron muy rápidamente al Partido Comunista Mexicano. Mella es quizás el ejemplo más evidente de eso, aunque no fue el único. Vinieron muchos más, Juan Marinelo, por ejemplo, también. Pero bueno, Mella viene siendo como el joven paradigmático. Joven comunista, revolucionario en Cuba, perseguido, básicamente que casi condenado a muerte en la isla, pues decide venir para acá, para México, un tanto por salvar la vida y continuar sus labores revolucionarias. De hecho, en torno a Mella ha habido todo un mito respecto a quién ordenó su asesinato. Y se habla que es la teoría más, digamos, aceptada a nivel académico, que fue Machado, el dictador cubano, para evidentemente eliminarse uno de sus principales opositores políticos. Como el caso Trotsky, digamos. Exactamente. Pero también, por ejemplo, se habla que Mella tenía relaciones con trotskistas y se habla de que Stalin o el comunismo soviético, exactamente, también lo mandó a matar. O sea, en ese sentido, aún queda como la incógnita, aunque repito, básicamente la tesis fundamental es que fue asesinado por Machado. Luego de Mella, y esto es interesante, hay como una especie de impas antes de llegar a la Revolución Cubana y a Fidel Castro, que está el caso de Guiteras, que es otro revolucionario del 30, que crea una organización llamada Joven Cuba y la traslada hacia México para fortalecerla en México. Y de hecho Guitera es asesinado en Cuba en mayo del 35, justamente cuando está intentando salir
salir de Cuba para venir a México, ponerse al frente de una expedición armada y desembarcar en Cuba, lo que después hizo Fidel en el 56. O sea, que evidentemente hay una tradición revolucionaria por parte de figuras, digamos, radicales revolucionarias de la isla, por venir acá a México y como que aquí reorganizar u organizar y lanzar. Y que el caso más, digamos, paradigmático y el que al final funcionó, digamos, es el de Fidel. O sea, sale de Tuxpan en el Granma, desembarca e inicia la lucha guerrillera allá en Cuba. Pero todo inició acá. Si se hubiese quedado en Cuba, como pasó con Quiteras, como hubiera pasado con Mella, que después pasó aquí en México, lo hubieran asesinado. Y dicho sea de paso, quien salva la vida de Fidel es precisamente el cónsul mexicano en Cuba. Exactamente el nombre no lo recuerdo ahora, pero es quien va a hacer gestiones para sacar a Fidel, a su hermano y otros grupos revolucionarios para acá, para México, porque Batista los iba a matar. Sobre todo, ¿no? Esta situación diplomática, ¿no? A mí me llama bastante la atención. Sobre todo, ¿no? En el contexto inmediatamente después de la Revolución Mexicana, ¿no? En México establece, digamos, un gobierno revolucionario, un estado de esta manera, ¿no? Nacionalista. Y yo quisiera preguntarte, ¿no? ¿Las relaciones con la dictadura de Machado influyen de alguna otra manera, ¿no? ¿El flujo de inmigrantes hacia México? Es interesante porque, hablando de modo general, las relaciones entre Cuba y México, diplomáticas, nunca se han roto. O sea, es de hecho el único país de América Latina y casi yo diría del mundo con que Cuba nunca se han roto las relaciones. Ni siquiera, por ejemplo, en la década del 60 cuando expulsaron a Cuba de la OEA. México fue el único país que continuó manteniendo relaciones con Cuba. Ni con el famoso "¿Cómo si te vas?", ¿no? Bueno, ya es otra cuestión. El momento tenso de las relaciones. Ahí es la vergüenza de Ya no se rompieron, Y no se rompieron, ¿ves? Exactamente. El tema es que, bueno, incluso durante la revolución, aunque hay momentos donde México retira a su cónsul o a sus diplomáticos de la isla, o Cuba retira a sus diplomáticos de la isla, por ejemplo, después de la decena trágica, Márquez Sterling, que evidentemente han traicionado su confianza, pues al final, bueno, ocurrió lo que ocurrió, se va de México, evidentemente, ¿no? Hay como una situación difícil. Y ahí está presente el influjo de Estados Unidos en Cuba. De hecho, quien autoriza de cierta forma que Cuba mantenga o establezca relaciones con el gobierno de Carranza y posteriormente lo haga con el de Obregón, es el presidente norteamericano. O sea, Cuba como el que le pide permiso. Que eso después, evidentemente, con un periodo donde ya Cuba es mucho más independiente de esta influencia política, ya pues no lo hace. O sea, mantiene sus relaciones como tal. Durante el Machadato, las relaciones continúan. De hecho, las relaciones entre Calles y Machado, yo he encontrado evidencias, cartas entre ambos, donde tanto Machado le dice a Calles que él va a impedir que los curas, cristeros y demás hagan de las suyas allá en Cuba, como que Calles le dice: no te preocupes, que por mi parte yo voy también a silenciar al exilio cubano. Lo interesante del asunto es que hay muchas protestas por parte de Machado y el gobierno cubano diciendo: tú prometiste que ibas a mantener a esas personas a raya y sin embargo siguen haciendo política. O sea, que de cierta forma el gobierno mexicano, aunque mantuvo las relaciones con la dictadura de Machado, tampoco fue todo lo digamos, dura con el exilio revolucionario acá en México. O sea, que de cierta forma jugó de manera ambivalente. Después del Machadato, repito, las relaciones se mantuvieron de la mejor manera. Incluso durante el gobierno no constitucional de Batista y posteriormente con una constitucional de Batista viene a México y es recibido por Lázaro Cárdenas. Se profundizan las relaciones, se le hace todo un recibimiento. Incluso se le otorga la condecoración del Águila Azteca, que es la más alta condecoración dada. Sí. Exacto. Civil, claro. Fue un momento, la de finales del 30 y el 40, donde las relaciones se profundizaron mucho más. Y coincide con el gran auge migratorio. O sea, cuando muchos más cubanos tenemos migran, ya las figuras de Pérez Prado. Exactamente. ¿no? De Moré, exactamente. O sea, claro, muy buenas relaciones en lo diplomático que dan paso a su vez a que sea más sencillo, más fácil, más expedito, pues venir acá a México a trabajar, a firmar contratos, a hacer películas o a hacer vida. La diplomacia cultural. ¿También? Sí, claro. Y bueno, pienso que también en cuanto a regímenes políticos y perspectivas de gobierno, pues en los vaivenes, digamos, tanto de Cuba como México, si bien puede haber como ciertas debilidades en la relación diplomática, nunca se han roto, siempre ha habido comunicación directa. Y creo que más bien como las tensiones han sido como ya de finales del siglo XX, principios del XXI, con ya pues los gobiernos vergonzosos mexicanos del PAN, ¿no? Es decir, pero aunque, bueno, pienso incluso Fidel Castro viniendo a México con Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Con varias exposiciones públicas de ambos. Es decir, a pesar de que ha habido distintos cambios muy profundos tanto en México como en Cuba, no ha habido pues esta ruptura diplomática y eso ha permitido que en lo social el vínculo entre ambos países pues se mantenga muy vivo, ¿no? Y
muy rápido, por otra parte, o sea, eso es a nivel de gobierno, pero a nivel de sociedad, a nivel de pueblo, evidentemente, o sea, hay una relación profundamente cercana entre el pueblo cubano y el pueblo mexicano. O sea, en Cuba se celebra, se aprecia mucho lo que es la cultura mexicana en general. Hay mariachis cubanos. Hay mariachis, por supuesto, sí, se comen tacos cubanos a su forma. Y aquí, por otra parte, o sea, el recibimiento del pueblo mexicano a los cubanos, incluso en estos momentos tan complicados, por ejemplo, para la isla, ha sido de la mejor forma. Muy bien, pues amigas y amigos, se nos acabó el tiempo. Estos programas, bueno, siempre son cortitos, pero la verdad es que muy, muy interesantes. Siempre tenemos la oportunidad de abordar temas. Y bueno, en el caso de la conversación que tuvimos hoy con Luis Fidel Acosta Machado, no es la excepción. Te agradecemos mucho por estar con nosotros, por plantearnos todos estos temas tan interesantes de una reflexión histórica, de la vinculación más allá de lo diplomático, cultural, social entre México y Cuba. Gracias, Fidel. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, pues también agradecemos, como siempre, al Instituto Mexicano de la Radio, a Radio Ciudadana, por este espacio que es público. En particular, también agradecemos a Edgar Zárate, quien estuvo en los controles técnicos, y a Hernán Nájera, nuestro productor estrella. Queremos siempre agradecerles y, pues, por supuesto, invitarles a que escuchen nuestros demás programas en imer.mx/programas, a que escriban a las redes sociales de Radio Ciudadana y, por supuesto, también a nuestro canal de YouTube en Interruptus Radio. También nos encuentran en todas las plataformas digitales y nos escuchamos el próximo lunes a las 4 de la tarde en el 1350. Gracias y hasta pronto. Adiós. Adiós. Interruptus. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México desde la mirada histórica. Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus. Pasado es presente.